Amablemente nos ha atendido el licenciado Daniel Durán, secretario general de APUN San Juan, alguien que siempre nos atiende muy bien, y bueno, para charlar sobre la situación salarial de los no docentes, de los docentes, de la situación de las universidades públicas en general. Muy buenos días, licenciado Durán. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Radio Alas. Le agradecemos su Buen atención. día. Buen No, 2026, gracias a ustedes. porque Buen día, bueno, le damos la Tocayo. ¿Cómo bienvenida a este está? ciclo que hace poco hemos comenzado, 2026. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Un gusto escucharlos. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, licenciado, a ver, vayamos por parte. La última vez que charlamos, que fue para las fiestas 2025, bueno, no se había solucionado el tema salarial de los no docentes. Tengo entendido, tengo información en donde, bueno, el gobierno no hace mucho los llamó, los convocó, pero fue para la foto a la gente de la FATUN, de la Federación, nada más, licenciado. Sí, bueno, algo así, ni siquiera la foto. Le llamó por teléfono, hola, ¿qué tal? No, el jueves, no este jueves inmediato pasado, sino el anterior, la Claro. semana anterior, que precisamente coincidió con reunión de consejo directivo, así que yo estaba en Buenos Aires en la reunión. Bien. La subsecretaría de Políticas Universitarias llamó a la Federación para convocar a una reunión que tuvo ese carácter de reunión a la subsecretaría de Políticas Universitarias. Bien. Por supuesto, los paritarios de FATUN fueron con alguna expectativa siempre optimista, ¿no? Uno siempre apuesta a que esto empiece a tomar algún viso de racionalidad y de acuerdos. Pero no, lo único que hubo en esa reunión fue una propuesta salarial que FATUN rechazó. Esta propuesta que se ha conocido en el día viernes, que el gobierno unilateralmente ha otorgado un aumento de 2,5 para enero, 2,2 para febrero y 2% para marzo. Esto fue rechazado por la Federación porque la postura de la Federación, como todas las federaciones docentes, así como FATUN, lo que estamos exigiendo es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó en el Congreso de la Nación allá por noviembre o diciembre noviembre del 2025. Sí, sí. Así que no hubo acuerdo y bueno, después el gobierno ha acordado con un sindicato hermano, con una federación que es UPCN. Bien, y lo que ha hecho es replicar el acuerdo con UPCN a todo el sector público. Bien. Estamos hablando de un 7% para el primer trimestre, nada más, ¿no? No se habló del desfasaje perdido en los años anteriores, ¿no? No, ahí el gobierno ha hecho una maniobra política, ¿no? Pero que ha tenido algún éxito porque tuvo una conversación, lo vamos a poner en estos términos, con algunos sectores de universidades nacionales. Bien. Y a partir de ahí surgió esta propuesta del gobierno de enviar al Congreso de la Nación una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario, que para nosotros es inaceptable. El texto que se conoció, que es que no ha sido notificada a ninguna federación, simplemente se ha conocido por red y por trascendidos, es que modificarían, entre otras cosas, modificarían el artículo 5, que es el que establecía la actualización salarial del sector docente y no docente de todo el año 2024 y lo que había transcurrido el 2025, y una convocatoria paritaria para mantener los salarios a la par del IPC o la inflación. Claro. Cuando el gobierno la ha reemplazado por un artículo 5 que establece un aumento, o establecía un aumento de 12.3% como respuesta al descalce del año 2025 solamente, pagadero en 3 cuotas, una en marzo, otra en julio y otra en septiembre, cada una de las cuotas de 4.1%, aplicado sobre el salario vigente a diciembre del 2025. Imagínense que es una propuesta que sindicalmente es inaceptable. Claro. Así que, no obstante esto, el gobierno ha presentado por la Cámara de Diputados este proyecto de nueva ley de financiamiento universitario
que desde ya hay que advertir de que mantenerse en estos parámetros augura un escenario de conflictividad tremendo durante el 2026. Licenciado, perdón, sí. porque es muy interesante lo que nos está diciendo. Nosotros Sí, claro. teníamos información, está de alguna forma ratificando lo que semanas atrás salió en la portada de el diario La Nación, en donde, bueno, habían sectores que de alguna forma estaban conformes con esta nueva propuesta del gobierno, con este nuevo proyecto de ley que mandaba el gobierno. ¿Qué porcentaje del SIM, licenciado, acompaña esta propuesta? No, a ver, el CIN ha contestado por 2 comunicados. Bien. Que el Consejo Interuniversitario reclama es la aplicación de la ley en los términos que se aprobó en 2025. Bien. Es el gobierno el que a sotoboche deja traslucir con quien quiera escucharlo que los rectores estarían de acuerdo. A mí no me conta, yo lo he charlado con el rector de la Universidad Nacional de San Juan y no tiene absolutamente ninguna posición de acuerdo con esta modificación de la ley de financiamiento universitario. Así que creo que es parte de esto que el gobierno maneja muy bien, este concepto de que no importa la realidad, importa la idea. Entonces ellos instalan una idea y bueno, gran parte de la sociedad por ahí la consume como información veraz. Bien. El Consejo Interuniversitario ha sido bastante contundente en sus 2 comunicados respecto a que lo que exigen es la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Ahora hay que ver cómo se aplica esto en la Cámara de Diputados y Senadores, que son, en definitiva, los que van a tener la responsabilidad de decir que sí o que no a esta nueva ley de financiamiento universitario, y depende de lo que el Congreso de la Nación resuelva, seguramente va a ser la respuesta de las federaciones sindicales y del sistema universitario en su conjunto. A esto, Durán, teniendo en cuenta las conformaciones que se han llevado adelante luego de las elecciones del año pasado en ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados de la Nación, tiene muchas posibilidades el gobierno de que esto se convierta en ley, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, la conformación que ha quedado en las cámaras, si bien la Libertad Avanza no tiene la mayoría propia para aprobar estas leyes, sí tiene un satélite de adhesiones que maneja a partir del látigo y la billetera, ¿no? Lo que tanto cuestionaban a los gobiernos anteriores y que ellos no iban a hacer más y venían a cambiar la política, están aplicando, inclusive le diría hasta con mano mucho más dura este disciplinamiento de látigo y billetera. De hecho, hay gobernadores y sus diputados y senadores que han asumido por el peronismo, que no tiene nada que ver con la idea de la libertad de avance y sin embargo están acompañando estas leyes. Ni hablar del radicalismo que ha traicionado los valores históricos de la Unión Cívica Radical. Sí, claro, sí. A eso y sobre todo que siempre fue el sentimiento radical hacia la universidad pública fue muy caro, ¿no, licenciado? Y el radicalismo tiene 2 contradicciones, la verdad que es asombroso verlas ahora, ¿no? Primero, el radicalismo surgió como el partido de oposición por excelencia a lo que estamos gobernando hoy. A los conservadores, efectivamente, sí, al fraude, etcétera. Exacto, a la época del fraude patriótico, que también hacían esta gente, que hoy día lo que hacen es fraude ideológico. Frente a este fraude apareció el radicalismo para compensar esta escena de poder, para ver un poco la historia, ¿no? Y la verdad es que lo que está haciendo la Unión Cívica Radical, o los que se llaman radicales, es insólito. Y es más, la reforma universitaria de 2018 e históricamente las conducciones, sobre todo, de las universidades más poderosas de Argentina, hablo de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Litoral, Cuyo, han sido históricamente, en su mayoría, han sido radicales. Los movimientos estudiantiles, en su mayoría, han sido de franja morada. Y hoy día ese mismo mal llamado o mal autodenominado radicalismo está favoreciendo a un gobierno que lo que está haciendo es detonando la educación en todos sus niveles, pero particularmente en la universitaria. ¿Cómo va a llevar adelante los no docentes, APUN justamente, en la Universidad Nacional de San Juan, estas 2 semanas de medida de fuerza? Bueno, mire, nosotros lo que hemos debatido ampliamente y hemos acordado en el ámbito de la comisión del de la comisión directiva de FATUN, el Consejo Directivo de FATUN, es
la modalidad de los 5 días de paro que los docentes han concentrado en una semana, Claro. por lo menos acá en San Juan, porque están representados por CONADO y CONADO Histórica, que han hecho esta concentración. Nosotros estos 5 días lo hemos fragmentado y tenemos paros secuenciados de 24 horas. ¿Cuál es por qué se hace esto? Y porque cada federación y cada estamento dentro de la universidad tiene realidades diferentes. Totalmente, sí. Y los no docentes, la verdad que queremos protestar, pero no queremos perjudicar ni a la universidad ni al alumno. Claro. Entonces, si nosotros paramos 5 días, probablemente ni docentes ni no docentes cobren los sueldos en tiempo y forma. Bien. Probablemente los alumnos no puedan disponer de las instalaciones del comedor, probablemente no puedan rendir exámenes ni parciales ni finales. Entonces, la idea es no perjudicar al sistema, es que el sistema se desenvuelva, pero por supuesto manifestar claramente la protesta de un salario que ni al tramo inferior ni al tramo medio hoy le alcanza para llegar a fin de mes. Licenciado, muy amplia su explicación. Bueno, hemos hablado de los radicales, pero y hablemos un poquito de los peronistas. El Centauro Rodríguez, ¿para quién juega al final? Porque, a ver, UPCN se viene desde el día 1 conformando con las migajas, tirando para abajo las paritarias de ATE, de los docentes universitarios y también de los no docentes, ¿o no? Sí, bueno, a ver, Andrés Rodríguez es un dirigente histórico nacional de UPCN. UPCN tiene una formación política donde tiene toda la decisión concentrada en la cabeza de UPCN nacional. Lo que hay en las provincias son regionales, que tienen la facultad de negociar su propio sueldo con las autoridades de cada provincia. Ahora, mire, son formas de analizar la estrategia de cada uno de los sindicatos y cada uno lo maneja y máximo respecto a las decisiones de cada uno de ellos. Yo lo he escuchado a un dirigente de UPCN, a Pepe Villa, no hace mucho, Sí. en una entrevista que le hacen un colega de ustedes, para un medio que no recuerdo cuál es, decir que mejor es esto que nada. Sí, claro. Y bueno, mejor poco que nada, ¿no? Sí. Claro, en esos términos de lógica tiene cierta razonabilidad, dice la mitad de 0 es 0, la mitad de 10 es 5, ¿no? Claro. Pero bueno, no es el criterio que nosotros manejamos en FATUN, por lo menos en el Sistema Universitario Nacional, porque UPCN tiene una gama de actividades muy amplia y está desplegado con distintas actividades que le dan soporte sindical. Entonces, la realidad sindical de ellos es diferente a la nuestra, que estamos unificados con un solo objetivo, un solo criterio, y tenemos solamente la ámbito de acción de universidades nacionales. Entonces, por ahí nosotros podemos tener como decisión política por nuestro propio ámbito de acción las universidades nacionales a decir, no, mire, queremos la ley de financiamiento universitario. Es esto y fuera de esto no aceptamos nada. Claro, el resto de la pelota está en manos del Congreso de la Nación y veremos, porque hay muchas contradicciones. Veo acá la diputada Susana Laciar, en una reunión que tuvimos en el rectorado el año pasado, nos dijo que ella jamás iba a votar en contra de las universidades nacionales. Y cuando vino la ley de presupuesto, ella votó a favor de la derogación de la ley de financiamiento público. Entonces, uno se mueve con diputados que responden a los gobernadores y que a veces levantan o no levantan la mano en función a los intereses que cada gobernador determina en su provincia, ¿no? Entonces es bastante incierto. Totalmente, sí, no, esto que tiene que ver justamente, ¿no?, con muchas veces, ¿no?, las palabras se hacen presas las personas y que tienen que ver justamente, porque lo escuchamos al Centauro Gutiérrez Rodríguez, perdón, a nivel nacional, UPCN, arreglar desde que llegó este gobierno al poder con los libertarios, cuando históricamente, ¿no?, ha defendido a los trabajadores ante otros gobiernos opositores. Y en San Juan, bueno, en San Juan no podemos hablar mucho porque UPCN en San Juan creo que desde hace también 40 años que lleva adelante la conducción una sola persona, siempre tuvo la costumbre de estar aliado, sea el color que sea
el partido político en desmedro, lamentablemente, de los trabajadores de la educación. No es el caso justamente, ¿no?, de los sindicatos que, como en el caso de ustedes, ¿no?, que de alguna forma, bueno, están esperando a ver qué pasa en el Congreso de la Nación para de alguna forma definir qué medidas pueden adoptar posteriormente, ¿no? Sí, bueno, nosotros esta secuencia de medidas de fuerza que se ha articulado como estrategia se extiende el 23 de abril, ¿no? Sí. A razón de paros que tienen que ver con el calendario, cómo van cayendo las fechas. Nosotros, eso es el 23 de abril, el 27 y 20, el 28 y 29 de abril, tenemos en la ciudad de Córdoba Congreso General Ordinario, que es donde Fatún rinde cuentas, presenta su balance, estado de obra social, etcétera, y ahí también se articulan los lineamientos generales de la política por el próximo año. Así que bueno, a partir de ese congreso seguramente, y a partir de mayo, tendremos ya una definición política de cuál será la estrategia de resistencia y de lucha para defender lo que es nuestra tarea, que es defender el salario de los trabajadores, defender los derechos y también frenar en algunos sentidos la mal llamada ley de modernización laboral, que no es más que una ley de regresión laboral. Claro. Así que está judicializada, y en el cual ya ha logrado la Secretaría un primer éxito, que es declarar la inconstitucionalidad del cálculo de la indemnización. Sí, claro, sí, exacto. Sí. Licenciado. Porque, sí, perdón, una aclaración Sí. que por ahí ha generado confusión. En algunos medios nacionales, sobre todo los más cercanos al gobierno, salieron grandes artículos diciendo que la justicia rechazó la presentación de inconstitucionalidad de la CGT. Después había que leer la nota para entender que Sí, claro, lo que era la otra justicia ha rechazado, claro, es solamente el artículo 90 y 91, que es la transferencia de los tribunales federales de Ciudad de Buenos Aires hacia el ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nada más, esto ha sido lo único que es rechazado. Claro. Esto, uno ya lo declaró la inconstitucionalidad, los otros están en análisis, pero entendemos que no hay casi ninguna chance de que la justicia no declare la inconstitucionalidad, porque no solamente confrontan con la Constitución, sino con toda la jurisprudencia de las cámaras laborales y de la propia Corte Suprema de Justicia. Propiamente estos hechos, ¿le sorprendió que San Juan sea la punta de lanza en aplicar en este caso los docentes de la provincia este artículo de servicio sumamente esencial, la educación? Del 75% de asistencia de los trabajadores. Mire, yo creo que, yo tengo una opinión personal, no involucro en el sindicato de nada, es mi opinión, la de Daniel Durán. Creo que el gobierno de Orrego es un gobierno muy errático en su estrategia política, en sus objetivos políticos. Se advierto, cierta incertidumbre en el gabinete del gobernador para definir rumbos políticos a la provincia, y lo que creo que esa forma errática de administrar su gobernación, hoy día aplicando la ley y tratando de quedar bien con el gobierno nacional, para tratar de lograr algo que no se ve muy claro, porque ya la Libertad Avanza ha manifestado que en San Juan no van a hacer alianzas con los Orrego, sino que van a ir solos, cosa que es bastante razonable, y yo si fuera de la Libertad Avanza haría exactamente lo mismo. Entonces aplica un 75% sobre algo de que per se es inconstitucional. Mire, la Constitución argentina dice que esa Constitución, los tratados con las potencias internacionales, los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. Y la OIT tiene definida claramente que es un acuerdo que Argentina específicamente ha suscrito, el 190 y el 191, donde dice que la esencialidad de los servicios solamente se da en 3 áreas, que es en seguridad, es en salud, y en el caso de que el orden público estuviera afectado. Solamente la educación, bajo ningún punto de vista, alcanza el grado de esencialidad en los términos de los convenios 190 y 191 de la OIT. Así que lo que me parece es que el gobernador Orrego y sus asesores han tomado una decisión muy apresurada frente a algo que es evidentemente inconstitucional. Me parece que es más que nada un mensaje a Milei para tratar de que Milei le libere algo más a la provincia, porque está visto que además
de aprobarle todo en Buenos Aires no logra que la nación le mande los recursos que el gobierno necesita. Totalmente. Eso es lo que creo. Entonces, bueno, es una opinión política muy personal, no quiero involucrar ni a Puns ni a la Fortuna en esta opinión, es una opinión mía como politólogo, como licencia política. Licenciado, actualmente, ¿qué porcentaje de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan alcanzan el 1.400.000 pesos, que es en lo que está la canasta básica? Solamente a partir de la categoría 3 para adelante, solamente el tramo superior. Categoría 3, 2 y 1, que son más o menos el 30% de la planta no docente. O sea que hay un 70% que está por debajo de la línea de pobreza. Totalmente. Bien. Totalmente. ¿De sueldos que superan el 1.000.000 o no llegan al 1.000.000? Mire, para que tengan una idea, el cargo testigo del escalafón no docente es la categoría 7, es el piso de la pirámide. Claro, la más baja. Es la más baja. Esa categoría hoy día tiene un básico de 654.000 pesos. Claro. De ahí hay que deducir descuentos, ¿no? Y de ahí se deducen las cargas sociales, cargas sociales, el salario diferido del todo trabajador, eso, claro. exactamente, Sí, que sí. es obra social, etc. Exacto. Sí, carga jubilatoria. Como Lo cual explicó, estaríamos hablando en aproximadamente un poquito más de 500.000 pesos, si es que llegan. si es que eso de bolsillo, ahí hay que aplicarle, por supuesto, los adicionales que pudiera tener el trabajador, que en el caso de un trabajador que ingresa, el único adicional que tiene es el adicional por el título que tenga, sea secundario o sea universitario. Bien. Pero no tiene antigüedad, no tiene grado, no tiene ninguno de los otros adicionales que se van acumulando con el pasar de los años. Claro. Licenciado, le agradecemos la comunicación telefónica, le voy a pedir que se quede un segundito en línea privada. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido muy explicativo, muy explícito lo que está sucediendo. Y bueno, la última, licenciado, yo fui estudiante, sí. También en la época, en el primer mandato de Néstor Kirchner, por lo menos los docentes también hicieron una medida de fuerza de 15 días. Hay medios que dicen que esta es una de las medidas de fuerza más largas. ¿Esta es más larga que la que sufrió Néstor Kirchner o la que se vivió con Néstor Kirchner? No, para nada. Es más, creo que el sindicalismo ha sido bastante más duro durante los gobiernos de Cristina y de Néstor, claro, de lo que está haciendo hoy día, por una cuestión, no porque el sindicalismo esté más blando, sino por una cuestión de estrategia política. Ahora, si hubo una medida de fuerza históricamente larga, que yo recuerdo, yo inicié en el gobierno de Alfonsín mi vida universitaria y me acuerdo que muchos alumnos nos retiramos y volvimos a la universidad a los años porque hubo un paro que fue de meses. Claro. No, directamente no se daban clases. Claro, directamente por este tema salarial. Sí, claro. esto permítame como última reflexión, ¿no? Yo escucho mucho repetir, dice, a los gobiernos no peronistas les viven haciendo paro y a los peronistas le hacen menos paro o no le hacen. Y la verdad que tiene razón, pero ¿saben por qué? Porque en los gobiernos peronistas el trabajador es considerado dentro de la política económica. Y el peronismo intenta que la clase media del trabajador no pierda poder adquisitivo frente a la inflación. Mientras que este tipo de gobiernos deprecian el salario de los trabajadores porque controlan las variables macroeconómicas, no a partir de la austeridad del gobierno, sino a partir del bolsillo del trabajador. Entonces es lógico que frente a esta realidad los sindicatos reaccionemos mucho más virulentamente que con gobiernos que acompañan la suba de salario con los procesos inflacionarios, que no son buenos, estamos de acuerdo, pero en los gobiernos del justicialismo habitualmente se trata de preservar el poder adquisitivo del trabajador. Licenciado, con respecto a esto, Carlos Menem se decía ser justicialista, pero aplicó un modelo totalmente neoliberal que ya sabemos que la universidad pública y a los docentes los tiró para abajo. Sí, no, y también hubieron medidas de fuerza. Sí, muchísimas. Además, estuvo la carpa blanca. Claro, estuvo la carpa blanca y había medidas de fuerza y era un gobierno justicialista que tenía esa condición que recién explicaba. Era un gobierno justicialista que no cuidaba el bolsillo de los trabajadores. Totalmente. En este concepto que tanto odia el gobierno de la justicia social, porque la verdadera redistribución del ingreso, según el justicialismo, no se da a partir de los planes sociales, se da a partir del trabajo genuino. Entonces, el sindicalismo lo que cuida es eso, el trabajo genuino
y el bolsillo del trabajador. Cuando alguien lo ataca y evidentemente uno entra en medio de fuerza. Le damos las gracias, señor Durán, le pedimos que se quede un segundo en línea privada. Bueno, todo esto que tiene que ver justamente con la situación docente, seguramente lo vamos a estar molestando con el transcurrir de los días para saber cómo se viene llevando adelante esta medida de fuerza por parte de todo el ámbito universitario, que vendría a ser tal vez una de las más largas en la historia de las universidades del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. No, gracias a ustedes, un placer. Un placer. Bueno, esto fue lo que estuvimos hablando con el señor Durán, secretario general de APUN, el sindicato que nuclea a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan.